Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 13 de septiembre de 2022. Para entender mejor, para contextualizar algunas de las noticias más destacadas del día, hay que partir de un dato no precisamente agradable que hemos conocido hoy y que se constituye en sí mismo como una de las noticias que tenemos que comentar. Hablo de la inflación, que finalmente se ha situado en el 10,5%, es decir, una décima más de lo que había adelantado el propio INE, el propio Instituto Nacional de Estadística, hace unos días. Y esto, pues naturalmente, nos da una idea de que tenemos un problema muy serio. Para que se hagan ustedes una idea, la electricidad y los alimentos, que han alcanzado niveles desconocidos en las últimas 3 décadas, se han situado en los niveles más, en fin, son los culpables, digámoslo así, de que la inflación se mantenga en esos términos. Y además la inflación subyacente alcanza también su nivel más alto desde 1993. Esto de los datos siempre saben ustedes que tienen lecturas posibles. Y es verdad que el dato no es bueno, el dato es muy preocupante, pero es también verdad que la inflación de agosto fue un poquito más leve que la de julio, y ahí es donde el gobierno se agarra para decir que se está produciendo una desaceleración en la subida de los precios. Eso es lo que nos quiere vender. En todo caso, los precios están disparados, estamos por encima de los 2 dígitos, algo que el gobierno no había previsto, y eso enmarca algunas de las preocupaciones dominantes, porque naturalmente, sobre todo la izquierda, lo que está es tratando de tomar medidas, ahora hablaremos de ellas, que traten de paliar los efectos siempre negativos para todos los ciudadanos del índice de los precios al consumo. Antes, los datos del IPC, los que hemos conocido hoy, para que ustedes tengan una idea exacta de lo que ha ocurrido. Leticia Vaquero. El índice de precios al consumo de agosto aumenta una décima respecto al dato adelantado de hace 15 días por el Instituto Nacional de Estadística y se coloca en el 10,5%. Baja solo un 0,3% respecto a julio en términos interanuales, es decir, comparándolos con el mismo mes del año pasado, pero dejando a un lado los espejismos, encadena 3 meses consecutivos por encima del 10%. Se debe al encarecimiento de la energía, la restauración, los paquetes turísticos y los alimentos, que siguen su escalada de precios respecto al mes anterior. Hace 28 años que no estaban tan altos. La leche, la carne, los cereales y los huevos son los alimentos que más se han encarecido. El gobierno, sin embargo, cree que la inflación se está moderando y debería de seguir así en los próximos meses. Defiende la eficacia de las medidas que están adoptando. Teresa Rivera, en TV3. Es algo que no es exclusivo de España y es algo que en muchos casos tiene unos factores que proceden de motivos exógenos. Por cierto, ni una palabra al respecto tras el Consejo de Ministros, pero más preocupantes son los datos de la inflación subyacente, la que excluye los elementos más cambiantes como los precios energéticos y los productos alimenticios elaborados, porque alcanza el 6,4%. Es su valor más alto desde 1993. No ha dejado de subir ni un solo mes desde abril del 21, y eso que no había guerra a las puertas de Europa. La inflación más alta de España es la de Castilla-La Mancha, seguida de Castilla y León, Extremadura y La Rioja. Bueno, pues este es el dato que nos permite entender mejor, por su contexto, algunas de las propuestas, de las polémicas que también se están abriendo en el panorama informativo de nuestro país. Claro, el Banco Central Europeo ha subido los tipos, hay una gran ofensiva, no solo en España, en toda Europa, para tratar de contener la subida de precios, que es un problema, también hay que decirlo, que no afecta solo a España, afecta a todo el continente. Es verdad que España tiene una de las situaciones más duras en relación a los países de nuestro entorno, pero también es verdad que el gobierno no puede tomar medidas unilateralmente que controlen la subida de los precios. Lo que puede hacer, y de hecho lo que está tratando de hacer con discutible éxito, es tomar medidas que palíen, que suavicen las consecuencias que para los ciudadanos tiene la subida de los precios. De ahí viene, por ejemplo, la propuesta de topar, ahora hablaremos de eso, que sigue siendo actualidad del día, el precio de los artículos que componen la cesta de la compra. Pero es que hoy Unidas Podemos se ha sacado de la chistera otra propuesta, también para tratar de hacer más llevadera la carestía de la vida. Entonces, uno de los problemas que vamos a tener, evidentemente, como consecuencia de la subida de inflación y también de la subida de tipos, es que las hipotecas se van a encarecer. ¿Y qué dice Unidas Podemos para tratar de evitar o de paliar o de suavizar esa situación? Escuchen al señor Echenique. Una propuesta que acabamos de enviar al PSOE, bueno, se la enviamos ayer, para limitar la subida de las hipotecas a tipo variable en España. Topar la subida de las hipotecas. El verbo topar es, yo creo que, en fin, no sé, la palabra mágica que utiliza como el bálsamo de Fierabras la izquierda del Partido Socialista para resolver todos los problemas.
oiga, pues obliguemos a las eléctricas a que topen el precio del gas, obliguemos a los distribuidores a que topen el precio de la cesta de la compra, ahora obliguemos a los bancos a que topen también los tipos de las hipotecas. En fin, esta es la gran receta. Es verdad que si eso fuera posible, ahora veremos que no es tan fácil, los objetivos que persigue Unidas Podemos se conseguirían, en concreto estos dos. Pensamos que es una propuesta equilibrada que como digo, cumple dos objetivos: proteger a las familias vulnerables ante esa subida terrible en las cuotas mensuales de las hipotecas a tipo variable, y al mismo tiempo anticiparnos a que pueda haber un aumento en la morosidad, un aumento en los impagos que pueda convertir la crisis económica que estamos viviendo también en una crisis financiera. Bueno, pues esta es la última propuesta, iba a decir la última ocurrencia de Unidas Podemos. Y una vez más se repite un esquema que empieza a ser habitual. Estas propuestas de Unidas Podemos, estas ocurrencias de Unidas Podemos, se producen de manera unilateral y se comunican a la parte socialista del gobierno casi con nocturnidad y alevosía. Hoy el portavoz parlamentario del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha sido preguntado por esta propuesta de Unidas Podemos. Inicialmente, Patxi López lo que hace, ustedes lo van a ver enseguida, es marcar distancias, muchas distancias creo yo, con esta propuesta del señor Echenique. Efectivamente, las hemos conocido hoy y parece que el Gobierno también la ha conocido hoy, y estoy convencido que la estudiará con mucho cariño. Bueno, estudiarla con mucho cariño recuerda mucho esa formulación a la que utilizaban otros miembros del Gobierno cuando a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta del Gobierno, se le ocurrió esto de topar los precios que componen la cesta básica de la compra en nuestro país. Bueno, pues sí, lo hemos conocido hoy, una ocurrencia que no nos han comunicado, que forma parte, digamos, de la reflexión unilateral de Unidas Podemos, y bueno, estudiaremos con cariño porque ¿para qué voy a abrir otro frente? Pero fíjense, esa posición inicial que yo interpreto, la acabamos de escuchar en boca de Patxi López como un marcar distancias con la propuesta de Unidas Podemos, ha dado un giro en el momento en el que entra en la polémica, en el que salta a la palestra el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que salta a la palestra para decir, bueno, oiga, el gobierno que se aclare, porque esta es una propuesta poco clara que puede significar varias cosas, algunas buenas y otras tal vez no tan malas. Deberían de ponerse de acuerdo exactamente qué es lo que quieren hacer con las hipotecas. Subir las hipotecas a través de impuestos a la banca es un error. Contener el precio de las hipotecas, ahí sí que nos interesa esa discusión. Lo que pasa es que no ha querido profundizar. ¿Cómo podemos contener el precio de las hipotecas? ¿A qué discusión está usted dispuesto a llegar? Lo que parece muy claro es que el señor Feijóo considera que sería un error, que es lo que subyace debajo de la propuesta de Podemos, volver a imponer un impuesto a la banca, porque la banca, según el discurso de la izquierda en nuestro país, se beneficia, igual que las eléctricas, de una manera desmesurada de la situación de crisis que perjudica a los ciudadanos del común. Por lo tanto, digo, si está usted sacando beneficios extraordinarios de una situación que conturba la tranquilidad de los ciudadanos, pague usted un impuesto especial. Esa es la idea. Y esta es la idea con la que Feijóo no está en absoluto de acuerdo. Y en el momento, fíjense, en el momento en el que el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, fija esa oposición, el gobierno ya, digamos que clausura la distancia, la frialdad con la que ha cogido Patxi López la propuesta del señor Echenique y cambia el discurso. ¿Para qué? Para arremeter, una vez más, contra el Partido Popular. Escuchen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez. De nuevo es un PP que dice no a algo que es bueno para la inmensa mayoría, y es que lo que más tienen aquellos que están teniendo beneficios extraordinarios. No les estamos diciendo que no tengan beneficios, sino que con esos beneficios extraordinarios se hagan cargo de las cargas que tienen que asumir las familias como consecuencia del incremento del coste de la vida, entre hacerse cargo de las familias o estar del lado de los bancos y de sus intereses. Pues Feijóo ha entendido que tiene que estar con la banca.
Bueno, fíjense que ya pierde interés la propuesta concreta de Echenique. Ahora lo que tiene el gobierno es un argumento para tratar de dañar la credibilidad de Núñez Feijóo, que se ha convertido en la prioridad del señor Sánchez y todas las personas que rodean en el Banco Azul al señor Sánchez. Ahora de lo que se trata es de volver a repetir la idea de que el Partido Popular no es nada más que una marioneta al servicio de los intereses de la gran banca, de esos señores que visten con sombreros de copa y que fuman puros en la oscuridad de las tramas que van urdiendo día a día. Este es un poco el mensaje tantas veces repetido en las últimas veces. Si uno analiza no ya esta especie de estrategia política de desgaste desde el gobierno a la oposición, la propuesta concreta del señor Echenique, se encontrará con que, hombre, muchos partidarios fuera de lo que es la izquierda rancia de nuestro país no tiene. Hoy, por ejemplo, ha hablado de esta propuesta el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que forma parte de la mayoría Frankenstein, pero que está en posiciones ideológicas alejadas de las de Unidas Podemos. ¿Y qué piensa de esta propuesta? Escuchen. Una medida de ese tipo, primero, jurídicamente, a ver si es posible. Segundo, alguien la tendrá que pagar o compensar, ¿no? Así que no parece que esté muy pro labor el señor Aitor Esteban. Y esta es una medida, insisto, lo he dicho ya varias veces y ustedes lo tienen en la cabeza, que se suma a otra propuesta de topar precios, la de la cesta de la compra. Es curioso porque ayer se producía, yo lo contaba en el arranque del programa de ayer, una situación que a mí me cuesta mucho entender. Se reunía la vicepresidenta del Gobierno con las partes afectadas de ese acuerdo que ella quiere alcanzar para que por vía del consenso se puedan topar los precios de los alimentos básicos en la cesta de la compra. Pero claro, esa reunión que mantuvo ayer Yolanda Díaz se saldó sin ningún viso de acuerdo, porque todos sus interlocutores dijeron que no era una buena idea. A pesar de lo cual, ella anunció nuevas reuniones y hoy se ha seguido hablando de esta cuestión como si esa reunión no se hubiera producido, que es lo que a mí me provoca verdadero asombro, no soy capaz de entenderlo. ¿Se ha seguido hablando de este asunto? Sí, y además mucho. Nayara Fernández. El Gobierno se esfuerza en zanjar la polémica que tiene la cesta de la compra como elemento central, aunque sin demasiado éxito. Tras rebajar la propuesta inicial de limitar los precios de algunos alimentos, el planteamiento que realizaron ayer al sector de la distribución Yolanda Díaz y Alberto Garzón de ofrecer una cesta de la compra con productos a un precio limitado tampoco convence a otros miembros del Gobierno. Concretamente, al ministro al que Díaz ha ignorado en todo momento, a pesar de tener mucho que decir en esto de los precios de los productos. En una entrevista en Antena 3 esta mañana, el titular de Agricultura, Luis Planas, no escatimaba en dardos a Díaz y calificaba casi de ocurrencias las propuestas de la vicepresidenta segunda. ¿Qué podemos hacer? Lo que está haciendo el Gobierno, pidiéndole responsabilidad a cada eslabón de la cadena y que cada uno haga lo que esté en su mano para conseguir que efectivamente los ciudadanos dispongamos de esos precios razonables que tenemos ahí. Cualquier otro instrumento me parece forzado. Aunque Díaz reculaba en las últimas horas, Planas también ha aprovechado hoy para criticar un hipotético tope al precio de los alimentos tal y como planteó la vicepresidenta segunda en un principio. Un paso atrás en el que ha incidido esta mañana el ministro de Agricultura. Bueno, yo creo que ese debate ya ha pasado, ya nadie tiene sobre la mesa ninguna propuesta en el sentido de lo que usted dice. Quizás en algún momento se planteó, pero no. Yo creo que además el problema no solo es legal, sino un problema de práctico, de eficacia. Cuando uno echa la realidad por la puerta, se mete por la ventana. Pero no solo los compañeros de gobierno arremetían contra Díaz. Los socios parlamentarios del Ejecutivo también criticaban hoy la actuación de la vicepresidenta segunda en este tema, de la cesta de la compra. Aunque han aplaudido la propuesta de la también ministra de Trabajo, los portavoces de Esquerra y del PNV, Gabriel Rufián y Aitor Esteban, acusaban a esta de hacer propuestas sin meditar, sin consensuar en el seno del gobierno y la acusaban de solo querer figurar en los medios de comunicación. Yo a la señora Yolanda Díaz lo único que le pediría es que, aparte de hablar con las teles y con ustedes, que está muy bien hablar con las teles y con ustedes, que hablara con su partido. Porque si no, la propuesta se queda en una portada. Y podemos quedar todos súper bien en portadas. No puede ser que una ministra salga por ahí porque se le ha ocurrido la idea, que ahora parece que está girando, ¿no? Y está volviendo, no, vamos a ver si hay un acuerdo o no un acuerdo. De las grandes, ¿dónde quedan los pequeños comercios? Al ser tan complicado, debería haber sido, si es que es necesario, como planteamiento hecho conjuntamente por el Gobierno. Una necesidad de figurar que a nadie se le escapa necesita la vicepresidenta segunda para impulsar su propia candidatura a Sumar de cara a las elecciones del año que viene. Mientras tanto, Díaz es oficialmente la principal representante de la parte morada del Ejecutivo de Unidas Podemos, aunque realiza propuestas que ni siquiera consulta con esta formación, algo con lo que ironizaba hoy también Rufián. Tengo que recordar que la señora Yolanda Díaz, lo digo con enorme respeto,
forma parte de un partido, de una forma directa o indirecta, aunque ahora parezca un ente sin partido. Y viendo las críticas por parte de sus compañeros de gobierno y de los aliados parlamentarios, no se puede esperar menos de la oposición. Tanto el PP como Vox y Ciudadanos han calificado de desastre la intervención de los precios en la cesta de la compra y acusan a Díaz de hacer propuestas para promocionarse electoralmente. Además, insisten en alternativas para bajar los alimentos, como la rebaja del IVA de algunos productos. Respuesta del gobierno a esa petición, pues la misma que dieron en su momento cuando se les reclamaron rebajas en el gravamen de las mascarillas y en el precio de la luz. Según el ministro de Agricultura, es imposible debido a las normas comunitarias. Hay un tipo normal, hay un tipo reducido y un tipo súper reducido. Este es un esquema general que yo diría que admite pocos ajustes y además las consecuencias tanto individuales como colectivas desde el punto de vista, digamos, de cada familia serían muy limitadas. Yo creo que ahí hay poco margen de maniobra porque ya digo que es una aproximación europea y de hecho casi nadie ha utilizado esa vía en Europa. En el caso de las mascarillas y el precio de la luz, el Gobierno tuvo que rectificar, por lo que no es descartable que en un futuro tenga que hacerlo de nuevo en este asunto. Además, esa bajada del IVA es la que reclaman también desde el ámbito de la distribución, con el que se reunieron ayer Díaz y Garzón. Tras ese encuentro, asociaciones como ANGED calificaron en un comunicado de inviable la propuesta que les plantearon desde el Gobierno de elaborar una cesta de la compra básica a precios reducidos e insisten en tomar medidas en materia fiscal. Y este es el punto que a mí más me interesa, vuelvo a repetirlo, porque el debate político, pues sabemos que hoy, un día más, os lo contaban ayer, pues ha habido muchos actores de la vida política que han seguido opinando sobre esto como si esta fuera una polémica que estuviera viva. Pero vuelvo a repetir, decía el ministro Planas, si lo entendíamos o lo escuchábamos hace un instante, que ya nadie propone, digamos, una decisión manu militari, es decir, una imposición de topar los precios fuera de un acuerdo. Eso no es verdad, señor ministro, porque ayer mismo el portavoz de Podemos decía que si no llegaba a un acuerdo había que tomar una decisión impositiva, es decir, que el gobierno tenía que intervenir, le gustara o no le gustara a las partes implicadas. O sea, que no sé por qué dice usted que ha decaído esa vocación, digamos, intervencionista por parte de Unidas Podemos. Yo no lo entiendo así. Pero lo que sí que parece claro es que si uno busca un acuerdo con un interlocutor y un acuerdo es cosa de dos, y una de las dos partes te dice que es que lo que me estás proponiendo es inviable, no sé por qué sigue teniendo recorrido esta historia. Y ayer también lo recordaban, Ayala Fernández hace un instante, ANGED, que es la asociación mayoritaria de los distribuidores de nuestro país, decía que es que era inviable lo que le estaba proponiendo el gobierno. Si yo lo entendí bien. Don David Gracia, portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ANGED. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Lo entendí bien o no? ¿Es inviable la formulación de Yolanda Díaz tal y como ella la formuló? Bueno, nosotros entendemos que es inviable. En primer lugar, porque hay un asunto legal que no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, la CNMC, que es en este caso la máxima autoridad de competencia, lo que viene advirtiendo desde hace días es que promover un acuerdo de esta naturaleza puede generar fuertes distorsiones en el mercado, prácticas anticompetitivas y en última instancia provocar el efecto contrario del que es buscado, es decir, una restricción de la oferta, una subida de precios y una concertación de los precios, que eso es negativo para el consumidor. Y es inviable también porque nuestro sector, y eso es lo que le intentamos trasladar, es un sector altamente competitivo, también lo ha dicho en este caso competencia. Es decir, hay una dinámica de precios en la que las empresas tienden a ajustar lo máximo posible sus precios porque precisamente el modelo de negocio de nuestro sector funciona en vender grandes volúmenes con un margen ajustado y tener más cuota de mercado que nuestro competidor. Establecer este tipo de acuerdos lo que haría sería romper esas dinámicas competitivas y generar problemas no solo a nosotros, a toda la cadena de valor. Yo entiendo perfectamente ese razonamiento, es más, es el que efectivamente yo entendí que ustedes, no solo ustedes, porque en la reunión estuvieron representadas también más asociaciones, también consumidores, etcétera, y todos coincidían en que tenía que ser el mercado y que ya estaba habiendo una sana, digamos, competencia entre supermercados para que los clientes, para que los ciudadanos, los usuarios al final salieran lo más beneficiados posibles. Lo que no termino de entender, don David, es lo que me gustaría que me explicara, es por qué, si el asunto está tan claro para ustedes, que son una parte del presunto acuerdo, ¿por qué el gobierno insiste en que va a haber más reuniones y no da por finiquitado, digamos, la exploración de este acuerdo que no va a resultar fácil?
Bueno, yo creo que en la entrada a esta entrevista se ha hecho un repaso de la perspectiva general de distintas posiciones dentro del Gobierno. Nosotros con los ministerios que se produjo la reunión ayer, fue una reunión informativa, principalmente en la que, bueno, oye, nos trasladaron esta intención de promover pues una especie de acuerdo y nosotros le trasladamos la realidad. Realmente no sabemos, no les sabría decir por qué insisten. Lo que sí sabemos es que la raíz del problema de la escalada de precios, no solo para la distribución, para el conjunto de los sectores, es muy clara. Es un coste, una escalada desproporcionada de los costes de las materias primas y de la energía. Llevamos un año en el que cuestiones tan importantes como la luz o como el gas para producir alimentos, los carburantes también para producir alimentos han crecido a 3 dígitos. Materias básicas para la ganadería o para la industria alimentaria, como los cereales, han crecido a tasas superiores al 120%, incluso el 200%. Materiales necesarios para la trazabilidad de alimentos y conservación, como el vidrio, el cartón, el plástico, están creciendo en tasas en torno al 150-120% acumuladas en el último año. En ese periodo, hombre, los precios, si miramos la evolución de julio a julio, julio del 21, julio del 22, la tasa de variación media del IPC alimentario, según datos de línea, ha sido en torno del 6,7%. Muy por debajo de lo que se han incrementado los costes en la industria alimentaria, que ha sido del entorno del 12%, y del IPC general, que ha sido el 7,5%. Esto lo que quiere decir es una cosa, es que toda la cadena de valor ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de frenar en la medida de lo posible, insisto, un encarecimiento desproporcionado del coste de la energía y las materias primas. Es evidente que los precios de la alimentación han subido, pero desde luego no lo han hecho en la proporción en la que lo están haciendo los costes para las empresas. Con lo cual, si se quiere poner una solución al encarecimiento del IPC de la alimentación, que efectivamente es una cuestión que nos preocupa a todos, habrá que ir a las raíces del problema y en la medida de lo posible intentar reducir los costes que soportan las empresas. Esa es la propuesta que ustedes hacen, reducción de costes, también de impuestos, tengo entendido, sobre todo del IVA. Claro, por partes. Nosotros, por la parte de costes regulatorios, desde ANGET tenemos identificado que en el último año, a través de reales decretos, nuevas normas, adaptaciones de legislaciones europeas, normativas autonómicas y demás, nuestro sector ha sumado más de 30 nuevos costes regulatorios. Por poner un ejemplo, recientemente, que afectan no solo a la distribución alimentaria. Se han limitado los pagos en efectivo, se ha incrementado el IVA para las bebidas azucaradas, se ha incrementado el impuesto de los gases fluorados, que básicamente es el gas que se utiliza para la refrigeración de los alimentos. Se han establecido nuevas restricciones para la movilidad, por ejemplo, para el reparto. Hay nuevas obligaciones, una directiva muy potente, todo lo que tiene que ver con residuos, con plásticos, etcétera, que obliga a nuevas inversiones y a transformar muchos de los productos de envases, etcétera, que se estaban utilizando. Hay un nuevo impuesto a los envases. Hombre, es una suma de todo, ¿no? Y además, pues bueno, también se han encarecido las cotizaciones sociales, nos ha desplazado, por supuesto, el IRPF, que podría aliviar en parte el impacto de la inflación sobre la renta de los hogares. Y bueno, la propuesta de reducir o estudiar la reducción del IVA en el IPC alimentario, para nosotros sí que es un asunto que se podría estudiar y desde luego tenía un impacto directo en el consumo, ¿no? Pero insisto, nosotros lo que pedimos es una visión general, tratar de incidir en las fuentes y en la medida de lo posible evitar o mitigar ese impacto de una avalancha de costes regulatorios que el sector está sufriendo. Queda clara muy su posición, don David. Le agradezco mucho que nos haya hecho el favor de explicarla con tanto detenimiento. Un saludo muy cordial y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hoy es martes, es 13 de septiembre de 2022. No me olvido de algunas otras polémicas de las que nos ocuparemos enseguida, dentro de unos minutos, que también han estado presentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por ejemplo, a propósito de la presencia del rey emérito en los funerales de Isabel II. Y luego, naturalmente, la polémica que no cesa. Esta es como el culebrón del lago Ness, que siempre reaparecía. Bueno, este no ha desaparecido nunca, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que también ha concitado hoy intervenciones muy curiosas de
la ministra de Justicia en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero para no retrasar mucho el resto de las noticias, el resumen de las otras noticias, sepamos ahora cuál es el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Pues comenzamos ese repaso al resto del paisaje informativo en Reino Unido, donde la despedida de la reina Isabel II desde esta tarde ya en el Palacio de Buckingham promete colapsar Londres. Verónica Jorro. Los restos mortales de Isabel II se encuentran en Edimburgo, donde miles de escoceses han guardado cola durante toda la noche para rendirle tributo. A las 5 de la tarde, hora británica, se cerrará esta capilla ardiente y la reina será trasladada a Londres, al Palacio de Buckingham, en el que será su último viaje. Allí será recibida por su hijo Carlos III, que hoy, acompañado de la reina consorte, ha visitado Belfast, en el que ha sido su primer viaje como monarca a Irlanda del Norte. Allí se ha reunido con los principales partidos de la región. También ha asistido a un servicio religioso en la Catedral de Santa Ana de Belfast, en recuerdo a la reina, un acto en el que ha estado presente la primera ministra británica Liz Truss, el jefe del gobierno de Dublín y el presidente de Irlanda. La visita del nuevo rey se enmarca dentro de la gira que efectúa por las naciones del Reino Unido tras su proclamación, un gesto que tiene gran carga simbólica, sobre todo en Escocia e Irlanda del Norte, donde los principales partidos políticos tratan de dar impulso a sus aspiraciones secesionistas. Gracias, Verónica. De vuelta a nuestro país, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el Gobierno ha valorado negativamente las medidas de ahorro energético del Partido Popular, una propuesta trasladada ayer por la tarde a Moncloa que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha calificado como copiada y decepcionante. Lamentablemente, lo que hemos encontrado es muy decepcionante. Ni tenía ni tiene un proyecto, ni una alternativa. Yo les recuerdo que no la tenía hace 2 meses, porque no la contrastaba con nosotros, no la tenía hace un mes, no la tenía hace días cuando pidió ese debate, desde luego no la tenía en ese debate hace una semana, cuando lo único que se atrevió a mostrar en la sede de la soberanía, en este caso en el Senado, fue un taco de folios en blanco con una portada. Sepan también que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por 50 diputados del Partido Popular y de Ciudadanos contra el decreto ley de la Generalitat con el que esquivaba la obligación de impartir el 25% de castellano en las aulas. Hoy precisamente la ministra portavoz presumía de entendimiento y coordinación con el gobierno catalán tras la mesa de diálogo. Ha resultado muy positivo el haber abierto esa normalidad con Cataluña, del ordinario, de las cosas importantes, y sin duda Cataluña, como el conjunto de España, necesita que atendamos esas prioridades que son las que afectan a la vida directa de la gente, y es en eso en lo que estamos centrados, en una colaboración leal entre administraciones, y seguimos avanzando en la senda de los acuerdos marcados. Y en la Comunidad de Madrid continúa el debate sobre el estado de la región, hoy con el turno de la oposición. Paloma Cuevas, buenas tardes. Buenas tardes. Han vuelto los rifirrafes a la Asamblea de Madrid. La oposición ha arremetido duramente contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso y su gobierno. La izquierda le ha dicho a la presidenta madrileña, entre otras cosas, que no da pie con bola, que su gobierno está caduco, fuera de la realidad y centrado en lo que dice Pedro Sánchez. Escuchamos a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, al del PSOE, Juan Lobato, y a la de Podemos, Alejandra Jacinto. Va a ser recordada por el chiringuito de Toni Cantó y su posterior espantada, el asalto a Telemadrid, los protocolos de la vergüenza, las becas cayetanas. Está usted tan obsesionada con el presidente del gobierno que ha abandonado por completo su gestión y solo se dedica a eso. Las empresas, las de sus amigos, y va por todos ustedes, están trincando lo que no está escrito, como es tradición en el Partido Popular madrileño. También ha habido propuestas. La oposición plantea transporte gratuito durante 2022, gratuidad de los comedores escolares para las familias con rentas inferiores a 35.000 euros o un plan para reducir las listas de espera en sanidad, también una renta de crianza. Isabel Díaz Ayuso dice que va a escuchar las propuestas, pero le lanza esta advertencia. Sí que quiero aclararles que el todo gratis no funciona. Sería idílico en un mundo ideal, pero si se regalan los comedores, el transporte, la educación, se regala absolutamente todo, creo que las cosas no van a funcionar. Nos encantaría que todo fuera gratis, pero evidentemente esto no es posible. Continúa en estos momentos el debate del estado de la región en la Asamblea madrileña con la contrarréplica de la oposición. Gracias, Paloma. Precisamente la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha sido preguntada hoy sobre la posibilidad de que sea candidata de los socialistas en las elecciones en la Comunidad de Madrid. Llop ha evitado contestar. Si tiene pensado presentarse a las primarias para ser la candidata en Madrid. Le contara lo que tengo en la cabeza, con todo lo que tengo.
Ahora estoy centrada en el gran proyecto de reforma del sistema judicial, de reforma del modelo judicial, esa justicia más eficiente, más eficaz, más próxima a los ciudadanos y a las ciudadanas, que vertebre y cohesione social y territorialmente en nuestro país. Y ya tenemos película candidata para representar a nuestro país en los Oscar. Lo ha anunciado esta mañana la actriz Carmen Maura. Pues la película que va a los Oscar es Alcarrás. La cinta, dirigida por Carla Simón, ya se alzó el pasado mes de febrero con el León de Oro del Festival de Berlín. Pero si hablamos de cine, tenemos que despedir al director francés Jean-Luc Godard, que ha fallecido hoy a los 91 años. Padrino de la Nouvelle Vague, Godard está considerado como uno de los cineastas más influyentes de la historia del cine. En casa de Herrero, Es Radio.